efectivamente, durante los meses de diciembre y de enero, pues se han producido muchísimas jornadas de huelga organizadas por el SEPLA, por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, en conflicto con Iberia por el motivo de la creación, como todos sabemos, de esa filial de bajo presupuesto que es Iberia Express, y con el cual pues el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas pues no estaba de acuerdo, ni los pilotos. Y bueno, pues los días 18, 29 de diciembre, 9 de enero, los primeros días de enero se han producido también nuevas movilizaciones. Bueno, los afectados ascienden a más de 50.000 personas, según las últimas estimaciones. Por lo tanto, pues consideramos que es un tema muy importante. Ya hemos hablado en otras ocasiones, como recordaréis, de los derechos de los usuarios de vehículos aéreos, de aviones, de trenes, también en fin. Pero tenemos algo fundamental, que es una circunstancia nueva, ¿no? Una huelga, no es un temporal, no es una pérdida de equipaje. Estamos hablando de una circunstancia muy específica y que conlleva además muchísimos problemas de interpretación, porque claro, Iberia considera que una huelga es una circunstancia extraordinaria, imprevisible y que no debe responder ante los problemas, los daños morales que pueda suponer perder un billete, por ejemplo, y perderte pues, la boda de un familiar o una entrevista de trabajo fundamental o ir a un juicio. Entonces, claro, el tema está, como decimos, en que es una circunstancia que se encuentra un poco en la línea entre el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Es decir, es una circunstancia efectivamente extraordinaria, pero es previsible, es evitable, se puede tomar medidas con anterioridad a ello. Pues a eso vamos a ir. Desde luego, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no se descarta que puedan surgir nuevas huelgas, como tú bien dices, porque además siempre hacen más daño en las circunstancias del año más festivas, la Navidad, la Semana Santa. Todos recordamos pues el enorme caos que se formó el año pasado con la huelga de controladores aéreos durante el puente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos? Vamos a recordarlos un poquito y vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño catálogo de los pasos fundamentales e imprescindibles que tenemos que hacer si nos vemos afectados por un problema de estas características. Para eso debemos primero partir de dos circunstancias diferentes. En primer lugar, ver si nosotros estamos afectados por un único vuelo, con lo cual, digamos, la circunstancia es desagradable, pero no es tan gravosa como si estamos hablando, por ejemplo, de un vuelo combinado o de viajes conectados, conexión de vuelos, por lo tanto, o incluso estamos hablando de un paquete, de un viaje completo. Imagínate que hemos concertado una semana entera de vacaciones en Hawái y por la huelga pues no la perdemos, sencillamente porque perdemos las noches contratadas y perdemos muchísimo más que si únicamente estamos hablando de un vuelo de Madrid a Barcelona, que se puede solventar lógicamente pues con un billete de AVE. En cualquier caso, si la huelga afecta a un solo vuelo, la compañía aérea debe ofrecer la solución más inmediata y más conforme con el cliente, bien el reembolso del billete, del ticket, o bien directamente reubicarle en otro vuelo o en otro medio de transporte alternativo, incluyendo lógicamente lo que es la manutención y la pernocta si fueran igualmente necesarios. También debe facilitar, hoy en día ese derecho prácticamente es innecesario porque todo el mundo lleva móviles, pero debe facilitarle el derecho a la comunicación, llamadas telefónicas e incluso faxes y demás. Todos estos derechos vienen, como recordarás, reflejados en el Reglamento Comunitario 261 del 2004 y que establece las obligaciones de las compañías aéreas hacia los clientes, son los derechos más básicos. Pero, ¿qué ocurre si nos encontramos con una circunstancia diferente? Con un vuelo combinado, con un paquete, un viaje, unas vacaciones, conexiones de vuelo perdidas por el hecho de la huelga. De nuestro punto de vista, entendemos que la normativa es igualmente clara. La compañía aérea debe indemnizar al cliente por el daño material que supone la pérdida de sus conexiones o la pérdida del paquete completo de vacaciones, por poner un ejemplo. Y por lo tanto, se puede hacer eso evidentemente de muchas formas, mediante una compensación económica u ofreciendo un viaje de las mismas características o un paquete de las mismas características. Pero siempre la compañía aérea debe responder, debe atender las especiales necesidades
de los usuarios de la mejor forma posible, de la forma más conforme. Y si no, pues lógicamente hacer valer nuestros derechos mediante la correspondiente reclamación. Ojo con los especiales derechos de las personas más mayores o de los niños menores que no viajan acompañados, que hay muchos que vuelan todos los días en aeropuertos. Pues lógicamente la compañía tiene una especial diligencia, tiene que tener una especial diligencia hacia estas personas más necesitadas y atenderles en todo cuanto precisen. El reglamento dispone que no existe obligación de pagar daños morales cuando ocurre una circunstancia extraordinaria e imprevisible. Las compañías suelen escudarse en que una huelga constituye un hecho totalmente extraordinario e imprevisible. Desde luego es una cuestión de interpretación. Nosotros sí entendemos que lo que está claro es que los daños, los llamados daños materiales, es decir, el perjuicio económico directo que yo he tenido por no poder coger mi vuelo, es evidente que la compañía aérea debe repararlo. Eso está claro, dándome otro billete, dándome el dinero, ubicándome en otro vuelo, pagándome la comida o el hotel. Eso está claro, porque si yo he tenido que coger un coche de alquiler o he tenido que dormir en un hotel por culpa de la huelga, pues evidentemente se lo puedo justificar y se lo pagar. Eso es lo que se llama daño material, el daño que yo puedo justificar con documentos y papeles, no el daño directo. Pero ¿qué ocurre con el daño moral? ¿Qué ocurre con la persona que va a acudir a la boda de su hermana y eso es irreparable, ¿no? Evidentemente ahí no estamos hablando de que este señor tenga que dormir en un hotel esa noche o esa señora tenga que coger un taxi y se puede coger. No, estamos hablando de que se pierde una ocasión irreparable, irreemplazable y que existe lo que se llama el daño moral. Bueno, es una cuestión de interpretación. Nosotros entendemos desde luego que ese daño moral también debe estar incluido en las reparaciones de las compañías aéreas en caso de huelga, porque entendemos que la huelga no es un caso fortuito, es decir, no es como un rayo que le cae a uno y que no sabe dónde cae. Una huelga se puede prever, se puede preparar y se puede hacer lógicamente lo mejor posible para tratar de reparar ese tipo de circunstancias, ¿no? Por lo tanto, bueno, como decimos, hay sentencias para todos los gustos, pero nosotros entendemos que sí, que efectivamente se puede solicitar indemnizaciones por daño moral en este tipo de casos, porque además es la empresa la que debe asumir el riesgo de una huelga. Una empresa ofrece unos servicios y evidentemente entre las circunstancias que pueden ocurrir se encuentra perfectamente determinada la posibilidad de que exista una huelga entre sus trabajadores, porque al contrario lo que se quedaría es una enorme indefensión para los consumidores y usuarios que sí que no tienen ningún control sobre las circunstancias en las que lógicamente se puede efectuar un servicio o se puede lógicamente ofrecer unas prestaciones. Los consejos que vamos a dar muy brevemente: conservar siempre el ticket, conservar siempre el billete, conservar siempre las facturas de todos los gastos en los que estemos incurriendo como consecuencia de la huelga. No ya solamente, como decimos, el billete de avión, que eso es de perogrullo, sino si tenemos un ticket que hemos cogido de un taxi porque nos han ubicado en un viaje, por ejemplo, en un billete del AVE y tenemos que coger un taxi, pues lógicamente ese importe del taxi lo podremos reclamar. Si tenemos que pernoctar en una ciudad como consecuencia de la huelga, si tenemos que comer en otro sitio como consecuencia de la huelga, pues lógicamente guardar los correspondientes justificantes para poder luego reclamarlo a la entidad. Existen unas hojas de reclamaciones que se pueden utilizar perfectamente, con independencia de que luego se puedan utilizar otras vías, como es la propia vía judicial, para reclamar, insisto, no solamente los daños materiales, el perjuicio económico directo que nos ocasiona la huelga, sino incluso los daños morales. Insisto que es una cuestión de interpretación. El reglamento dice que, bueno, en caso de extraordinaria circunstancia sobrevenida, imprevisible, bueno, lo es una huelga, ahí está esa interpretación, pero está claro que los daños materiales, los perjuicios económicos directos, sí que debe la entidad, lógicamente, repararlos, la empresa repararlos, y por lo tanto ahí no vamos a tener ningún tipo de problema. Y si no se nos atiende, lógicamente, esa reclamación, pues siempre tenemos los tribunales de justicia que afortunadamente están plagados de resoluciones, tenemos una numerosa jurisprudencia que en este tipo de casos pues siempre favorecen y dan la razón al consumidor. Como decimos, hay centenares, afortunadamente,
Como ejemplo, vamos a mencionar esta sentencia número 305 de 2011, de 17 de octubre, de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28, que le da la razón a un cliente que ha perdido casi 11 horas en un retraso en un vuelo de Madrid hasta Zúrich, ¿no? Viene a decir la sentencia que, bueno, es cierto que no es lo mismo la cancelación de un vuelo que el retraso de un vuelo, pero que para el cliente, en cualquier caso, el perjuicio es el mismo, la pérdida considerable de tiempo. Y por lo tanto es una sentencia muy intuitiva y una sentencia muy interesante que le da la razón al consumidor en este caso, por supuesto, y que naturalmente pues, la agencia de viajes debe compensarle, tal y como refleja el reglamento comunitario anteriormente mencionado.